¿Cuál es el motivo, el principal motivo de Vladimir Putin para invadir Ucrania? Bueno, ya sabes que si usamos el término invadir, en esta ocasión ya estaríamos, digamos, tomando parte, porque aquí hay una batalla hasta por el relato. Es verdad que yo creo que yo también creo que es una invasión, pero te dirían ellos que no están invadiendo nada, que están, digamos, protegiendo a una parte de la población ucraniana. Poco antes de las 6 de la mañana en Moscú, las 4 en España, las televisiones rusas emiten íntegro el discurso del presidente Putin. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. En cuanto termina, suenan las primeras explosiones. Rusia comienza su ataque a Ucrania. Columnas de tanques y camiones cruzan la frontera por varios puntos del país, sobre todo por el sur desde Crimea y Odessa, y por el este por la región del Donbass y los puestos fronterizos de Sumy y Chernigov. Recalca que la operación militar rusa es una respuesta a la negativa de los países occidentales a oír los reclamos de Moscú, evitando la vía diplomática y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Es justamente el resultado de que Estados Unidos, la OTAN y el gobierno neonazi de Ucrania haya dinamitado los acuerdos de Minsk. Hay que entender que Ucrania históricamente es un país que durante mucho tiempo ha formado parte siempre de Rusia. Incluso, no hablo ya solo de la Unión Soviética, incluso de la Rusia zarista. Y ahora ya podemos tener claro que incluso cuando en el año 91 se declara independiente Ucrania, aquella independencia fue una independencia ficticia. En la práctica seguía siendo un satélite de Rusia. O sea, digamos que si sobre la URSS se dieron ahí unas independencias, pero independencias que en el fondo sigues en la órbita de Rusia y sigues sometido un poco a Rusia. Eso se mantiene hasta que sale un gobierno, digámoslo así, antirruso en Ucrania. Un primer episodio en la Revolución Naranja 2004, pero sobre todo a partir de los sucesos del 20 de febrero del año 2014, de los que luego si hay tiempo hablaremos, se extrae ya un gobierno, digamos, poco amigo de Rusia. Y es donde empieza la escalada de tensión. Si a esto añadimos que en Ucrania hay una gran parte de la población que se siente rusa y hay otra gran parte de la población todavía mayor que es muy antirrusa, tenemos el cóctel perfecto para una guerra civil, que es, digamos, el otro componente que hay dentro entre los que son prorrusos y antirrusos dentro de ese propio país. Entonces, ¿cuál es el motivo último de la batalla? Que la estrategia del gobierno de Ucrania decide solicitar el ingreso en la OTAN, que es, digamos, el último capítulo que pasa. Si Ucrania entra en la OTAN es un pacto de alianza militar que establece que todos los países miembros de la OTAN pueden tener bases militares de todos los países miembros de la OTAN. Eso quiere decir que Estados Unidos puede instalar bases militares en Madrid, como de hecho las tiene. Y segundo, que en caso de que un país sea atacado en sus fronteras, todos los países de la OTAN están comprometidos a impedirlo militarmente. Ojo a la palabra militarmente. Entiendo. Por tanto, si Ucrania entraba en la OTAN, significaba, uno, que podía, si quería, tener bases militares pegadito a los amigos de Rusia, y dos, que Rusia no podía hacer lo que acaba de hacer. Porque ahora ha salido Estados Unidos diciendo que va a sancionar económicamente. Pero si eso llega a producirse cuando está en la OTAN, ya no es hacerse económicamente, es al día siguiente Washington tiene que disparar con ataques de misiles a Rusia, etcétera. Con lo cual, había que hacerlo ya o ya. Ucrania es la que se expuso a esta situación, ¿no es cierto?, al intentar formar parte primero de la OTAN y también ofrecer prácticamente su territorio para la colocación de armas nucleares en contra de Rusia. Sino llevaron el argumento a tal punto que Rusia se vio una necesidad de actuar. Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Versión de Rusia, no están invadiendo. Estamos, como ha habido agresiones, que por cierto es verdad que las ha habido, a la parte de la población que es prorrusa, para proteger a los habitantes, a los ucranianos que se sienten rusos, que de hecho han proclamado la independencia en las zonas donde hay mayoría rusa, pues tenemos que invadir para proteger a esos ciudadanos. Que por cierto es una comparación un poco exagerada, pero esto pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania empieza a invadir países, el argumento es: voy a proteger a los alemanes de los Sudetes y por eso invado Checoslovaquia. Voy a proteger a los alemanes de Danzig y por eso invado Danzig en Polonia. Entiendo que lo que no quiere Rusia es que
básicamente haya bases de la OTAN en Ucrania. Putin lo dice claramente, dijo, ¿se imaginan ustedes si Estados Unidos permitiría que se instalaran bases militares en Canadá, justo al lado de Estados Unidos? Pero es más allá, es, digamos, que no arrebaten su zona de influencia. Cuando se desmoronó la Unión Soviética, porque cuando se crean, los países que se crean allí son todos gobernados por jerarcas soviéticos, ¿no? Pues está uno que se llama Lukashenko, que sigue todavía en Bielorrusia, un exministro soviético Severnaz en Georgia, en Ucrania es uno que se llama Leo Kuzma, pero son todos jerarcas, con lo cual se entiende que se ha quitado el audio y el martillo, pero siguen siendo todos unidos a la madre Rusia, ¿no? Eso ha tenido dos enemigos siempre, que son, uno, Estados Unidos, y dos, la Unión Europea. La Unión Europea desde el minuto uno dice, uy, nos interesa ensancharnos, ampliar nuestra zona de influencia. Y efectivamente, en Ucrania hay un sector, y además eso está muy bien marcado en el mapa, ¿no? Tenemos el sector oeste y el sector este, un sector más cercano a Rusia y un sector que ha tenido siempre muchas ganas de entrar en la Unión Europea. Los sucesos de 2014, que inevitablemente marcaron un antes y un después en Rusia, que una especie de lo que se llama el Euromaidán, tenían mucho que ver con que el gobierno que hubo entonces congela las relaciones para ingresar en la Unión Europea. Es un gobierno prorruso de Viktor Yanukovych. Y entonces se monta la revolución bestial que acaba con el presidente prorruso Yanukovych huyendo del país. Ahí ya tenemos dos relatos. Tenemos el relato de los europeos que dicen, qué bien, los ucranianos se han levantado de la bota de opresión rusa. Y tenemos el relato ruso, que es golpe de Estado apoyado por Occidente contra el presidente legítimo de Ucrania. Tensión en Kiev, Ucrania. Estas que ven son imágenes en directo cerca de la Plaza de la Independencia, donde a lo largo de la tarde grupos de manifestantes tratan de llevar su protesta al Parlamento a pesar del cordón policial. Como ven, la situación se está complicando en estos últimos minutos. Creo que lo que se ha producido en Ucrania no es un simple cambio político, se trata de un auténtico golpe de Estado, ¿no? Los que lideraron ese levantamiento o ese golpe de Estado contra el gobierno que había entonces son respaldados del minuto uno por la Unión Europea. Y un ministro de Alemania, del gobierno de Angela Merkel, aparece en la plaza junto con los que están haciendo esa revuelta. Claro, eso es una actitud como poco de injerencia desde el punto de vista ruso. Dicen, que lo dijo también Putin, digo, ¿ustedes se imaginan que un ministro ruso apareciera en una revuelta contra un gobierno de un país de ellos? Con lo cual... Y vamos a ver, cuando Putin está enmascarando su intervención armada y dice que lo que quiere es acabar con el neonazismo en Ucrania. Claro, el problema que hay aquí es que es lo que llaman la batalla del lenguaje, ¿no? Que es algo que entra un poco esto que estaba diciendo. El presidente que hay ahora en Ucrania ha sido elegido también democráticamente, ¿eh? Porque en todo caso se podría tachar, si juega de golpista, ese breve tiempo desde que huye Yanukovych del país hasta que hay elecciones, que ya las hubo y ya salió el que está ahora, que por cierto es un antiguo actor que en mala hora pensará se decidió a meter en política. Y el actor Volodymyr Zelensky será el nuevo presidente de Ucrania. El cómico que interpretó a un presidente en una serie de televisión ha derrotado al actual líder, a Petro Poroshenko, con un resultado histórico. Ha ganado en todas las regiones y la mayoría de las provincias. Es poco probable que las elecciones lleven al restablecimiento de la paz en Ucrania, si lo considera el experto en relaciones internacionales Marco Terranova Tenorio. Las presidenciales lo que precisamente no buscan es solucionar los problemas, sino legitimar lo que una acción ilegal como ha sido lo que es el golpe de Estado. En ese momento, cuando se produce lo que ellos llaman el golpe de Estado, ya califican de nazi al gobierno que ha habido entonces. Vamos a ser justos en el relato y volvemos al año 2014, que es donde empieza todo esto. Lo que se llama el Maidán o el Euromaidán es una especie de revuelta, no tiene nada que ver, pero para que lo entendamos, como si fuera una especie de 15M, pero más ambicioso. Un grupo de gente toma la plaza de Maidán, que es como la plaza importante de Kiev, se pone a vivir allí, crean campamentos, crean tal... Ahí hay, digamos, tres grupos diferentes en esa especie de acto de revuelta que tiene como objetivo provocar la caída del gobierno del presidente Yanukovych, que era prorruso, como represalia porque ha congelado las negociaciones para
acercarse a la Comunidad Europea, un tratado de acuerdo con la Unión Europea. Lo cual todo el mundo entiende que es que Yanukovych se ha sometido a Rusia y tal, como que le están viendo como un títere de Rusia. Entonces, hay, digamos, 3 grupos que están en esa oposición. Un grupo, lo que podríamos llamar los opositores democráticos, que lideran la oposición en el Parlamento. Después, un grupo de empresarios, pues como se llama Poroshenko, que creen que va a haber muchos mejores negocios con Europa que los que está viendo con Rusia. El país está quebrado, o sea, que también hay que reconocer que... Pero hay un tercer grupo, un grupo que Putin diría neonazis, pues son gente que es muy nacionalismo ucraniano exaltado. Que dicen, reivindiquemos Ucrania, ya está bien toda la vida bajo la bota de los rusos. Y es verdad que este grupo, Svoboda, y que tiene incluso hasta milicias con traje militar, con lo cual efectivamente tú ves los trajes y dices, joder, pues parece un poco neonazi, porque si ves a jóvenes vestidos militares con la bandera de Ucrania y mensajes muy antirrusos, el término que más veo que usan los corresponsales es ultranacionalista. El grupo ultranacionalista tal. Con una gran expectación han recibido a la ex primer ministra de Ucrania, Yulia Tymoshenko, en Maidán, el centro de las manifestaciones de los últimos meses. Tymoshenko, referente durante años de la oposición, ha llegado a la Plaza de la Independencia en silla de ruedas tras recuperar la libertad esta tarde. La ex primera ministra de Ucrania, Yulia Tymoshenko, prometería recurrir a todos los medios a su disposición para reducir Rusia a cenizas. Malditos sean, hay que tomar las armas ya e ir a cargarse a los Kachap. Kachap es una palabra despectiva utilizada por la derecha ucraniana para referirse a la población rusa. Cuando esa revuelta consigue su objetivo, hay que reconocer que esa revuelta consigue su objetivo, entre otras cosas porque Yanukovych provoca una represión y mueren como 80 personas. Kiev vive hoy una jornada sangrienta a pesar de la tregua anunciada por el presidente Yanukovych. Son imágenes propias de una guerra civil con cadáveres diseminados por la Plaza de la Independencia, donde se combate a tiro limpio. En esta esquina de la plaza no dejan de traer cadáveres, llegan desde la primera línea de combate. Aquí los religiosos rezan por los caídos que se acumulan también en edificios cercanos. La muerte está presente en cada rincón de Maidán. Muchos restaurantes se utilizan ahora como hospital de campaña intentando salvar vidas, pero en muchos casos es tarde. Este médico de la oposición nos asegura que todos los cadáveres que ha visto presentaban impactos de bala. En varias ocasiones Barack Obama ha condenado enérgicamente la violencia en Ucrania y ha responsabilizado directamente al presidente Yanukovych, advirtiéndole de posibles consecuencias. En Madrid, decenas de ucranianos han guardado un minuto de silencio por el baño de sangre en su país. Con esta concentración, frente al Ministerio de Exteriores, exigen a España y a la Unión Europea sanciones contra el gobierno de Yanukovych. Yanukovych sigue en paradero desconocido y pocos ya lo apoyan. Hasta su propio partido en un comunicado lo llama traidor y lo culpa a él y a su círculo más próximo de la muerte de manifestantes. Según el líder opositor Klitschko, él es el responsable de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en el país. Los disparos de francotiradores mataron a decenas de personas en Kiev el pasado 20 de febrero. Se realizaban desde un edificio controlado por el comandante de Maidán. Son fuerzas que cumplían con todo lo que se les dictaba desde Estados Unidos. No había ni un solo día que no acudieran a la embajada norteamericana. 328 votos a favor, ninguno en contra. La Rada vota la destitución de Yanukovych como presidente de Ucrania y convoca elecciones presidenciales para el 25 de mayo. Luego todos cantan emocionados el himno de Ucrania. El recién nombrado presidente de la Cámara justifica la destitución. Dice que Yanukovych ha faltado a sus deberes presidenciales y que está en paradero desconocido. Esa es la revuelta que Europa, cuando se produce, dice que hay una opresión de Yanukovych y para los rusos es un golpe de Estado. Son imágenes grabadas por una cámara de seguridad del momento en el que hasta ayer el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, abandonaba Kiev para dirigirse a una ciudad del este del país, en la zona prorrusa. Hoy está en paradero desconocido. Al golpe de Estado propinado por los bandidos en Kiev. Esta usurpación del poder la hicieron un puñado de radicales. Y en el mismo 2014 empieza el conflicto de hoy, ya empieza entonces, porque ya entonces lo primero que hace el ejército ruso, el mismo día, las tropas rusas o un grupo de voluntarios de autodefensa, como los llaman en RT, toman Crimea y ya se forma ahí un gobierno para separar Crimea del resto de Ucrania, que es lo que han hecho ahora en Donbass, que es que hacen una primera zona, se proclama independiente, que es una independencia ficticia, lo que quiere decir es que se van a anexionar con Rusia y
se separan por tanto del gobierno de Ucrania, ¿no? Es verdad que esa zona es de mayoría rusa. Entonces, claro, se van de allí. Su argumento es, como han tomado el poder en Ucrania unos tíos que yo digo que son unos nazis antirrusos, toda la producción rusa está amenazada. De hecho, muy poco inteligente. Unas primeras cosas que hace el gobierno de Ucrania nuevo es retirar el ruso como idioma cooficial de Ucrania, que se interpreta como un símbolo de, ¿ves? Vienen aquí los antirrusos a darnos a todos. Y eso ayuda mucho a que una zona de mayoría prorrusa, de la etnia rusa, que era Crimea, pues rápidamente se aprueba. De todos modos, la independencia de Crimea fue en 10 días, se proclama un referéndum, que yo sepa, un referéndum no se puede proclamar en 10 días, una votación que tiene menos aún garantías que la que hubo aquí el 1 de octubre del 2017, y se proclama esa supuesta independencia de Crimea para integrarse en la Federación de Rusia, porque Crimea tiene Sebastopol, acceso al Mar Negro, el último lugar que Putin iba a permitir ni por asomo que hubiera tropas de la OTAN o de Estados Unidos o de quien fuera. Crece la inquietud entre la población del este del país de habla rusa. Cientos de personas se manifestaban en Sebastopol, Crimea, donde tiene su base la flota rusa del Mar Negro. Una tasa de participación del 81%, el referéndum se ha desarrollado en presencia de miles de soldados rusos que controlan la región desde hace 2 semanas. Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen el resultado del referéndum, que califican de ilegal. Durante esa ceremonia se cumple también esa puesta en escena, esa cuidada puesta en escena, como vemos en otras grandes ocasiones en todo lo que se refiere a la política rusa. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, representante de la ciudad fortaleza, ciudad héroe de Sebastopol, todos ellos firman un acuerdo entre la Federación Rusa para recibir en su seno, en su contingente, con calidad de nuevo sujeto de la Federación Rusa, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Y ahora vamos a conocer las reacciones que nos llegan desde Crimea. El Centro Ruso de Investigación de la Opinión Pública ha llevado a cabo una encuesta para conocer la visión de los rusos al respecto. Así, de acuerdo con el sondeo, se ha dado a conocer que un 91% de los encuestados apoya la adhesión de la península a Rusia y un 94% aboga por la defensa de los intereses de los crimeos por parte de Moscú. Un 86% ha contestado afirmativamente contra un 9% que niega este planteamiento. Yo, a través de una cliente ucraniana, ella me dijo que desde su punto de vista también lo que interesa mucho a Rusia es el grano, la agricultura ucraniana, porque parece ser que precisamente Putin ha sido bastante dejado en este aspecto de la economía rusa, no se ha preocupado básicamente del campo. Y según ella, una de las cosas que también busca, aparte de que no haya bases de la OTAN, es beneficiarse del grano ucraniano. Entonces, si realmente también busca eso, que entiendo que es un beneficio económico, ¿hasta qué punto las sanciones económicas que están imponiendo a Putin le importa? El tema de Ucrania, Ucrania tiene una historia muy trágica, porque Ucrania, supongo que, no sé si te comentaría ella lo del Holodomor, que es uno de los episodios más negros que tiene la Unión Soviética. Mucha población rusa luego se va a repoblar Ucrania, con lo cual tienes a mucha gente que está allí viviendo, pero que en el fondo nunca dejaron de sentirse rusos. Cuando Vladimir Lenin decide separar partes del imperio ruso y convertirlos en zonas propias, y dice, pues esto será la República Socialista de Ucrania. En el fondo, no ha consultado a la población. Hay gente a lo mejor que se sentía rusa y queda de repente del lado de Ucrania. Otras se sentirían austrohúngaras de la zona de Austria y acaban ahí también, porque en el fondo además no había mucha incomodidad para un ruso que le dijeran, oye, ahora estás en Ucrania, porque en el fondo todo es el mismo pueblo, todo es el pueblo hermano de la Unión Soviética. No había ningún problema. Cuando en el 91 se disuelve la URSS, podría haber habido problemas. Por eso algo dices, oye, ya no eres Rusia. Pero ahora podemos asumir que mentalmente seguían sintiéndose Rusia. Bueno, pero seguimos siendo parte de lo mismo. Y esto es lo que se rompió en 2014. Es evidente que los tratados comerciales, incluyendo el que tiene que ver con el agrícola, habrán tenido una relación preferentísima. Y es evidente que claramente una parte de Ucrania, la que puede representar el gobierno que hay desde el año 2014, pues tenía preferencia por hacerlo con la Unión Europea. Yo, francamente,
por el perfil que han tenido los dos presidentes de Ucrania que ha habido después de 2014, que es Poroshenko, que era un empresario del sector de la alimentación, y el que está ahora, Zelensky, que es un actor que hizo una serie sobre presidente de Ucrania y la gente dijo, ¡ay, queremos eso en la realidad! Y ya le animaron a presentarse. Ninguno de los dos tiene un perfil en el que yo le pueda calificar no solo de nazi, sino ni siquiera de ultranacionalista. Por tanto, sin negar que pueda haber grupos, que los hay de hecho, grupos ultranacionalistas en Ucrania, no es la teoría del gobierno nazi que está masacrando como si fuera una Serbia haciendo una limpieza étnica con los rusos. Tengo claro que es lo que Rusia, es el relato que Rusia quiere vender. Y aquí, por ejemplo, en España hay un sector que lo quiere comprar también. Nadie puede ayudar a Ucrania, nadie voluntariamente, está mal visto, o por ser miembro de la OTAN no puedes meterte en una guerra que no afecte a la OTAN. Es que no lo entiendo. En realidad, por poder sí se puede. Quiero decir, al final, este tipo de cosas... Quiero que la gente me entienda. Yo no quiero que esto vaya a más, pero es verdad que precisamente el presidente de Ucrania y muchos ciudadanos ucranianos han dicho, nos han dejado solos. Росія підло, самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Від сьогодні наші держави по різні боки. Si Rusia, yo soy Vladimir Putin, si Estados Unidos considera que un gobierno es criminal y atenta con los derechos humanos, como sin duda lo hacía la Afganistán de los talibanes, o como sin duda lo hacía Saddam Hussein en Irak, y los invade, pues yo puedo considerar que el gobierno de Ucrania atenta, dentro de que yo creo que aquí la comparación es un poco injusta, porque creo que el señor Zelensky y su gobierno no merecen comparación con los talibanes ni con Saddam Hussein, pero bueno, pero en su mente puede decir, pues bajo esto yo establezco que puedo invadir Ucrania, porque además la noticia que tenemos al momento de grabar esto no es ya solo una invasión para las zonas del Donbass, parece que están yendo hacia Kiev, con lo cual ya parece una invasión. No sé, esta mañana estaban a 30 kilómetros ya de Kiev. Por tanto, ya no hablamos de lo que ya de por sí va a ser una agresión, que es vamos a secesionar la parte de Ucrania prorrusa y la integramos como hicieron con Crimea en 2014. Ya suena que no, vamos a por todo. Y además tienen todas de ganar. La comparación es bestial. Entonces, armamento, efectivos, es abismal. A mí, en el fondo, esto me trae recuerdos la invasión de Hungría del año 56. En ese momento, Estados Unidos condenó esa invasión, pero no movió ni un soldado, porque era su zona de influencia. Entonces dijo la ONU, salió Eisenhower, esto es una vergüenza, condenamos a la Unión Soviética como la agresión que ha hecho. Vale, pues la condenan, pero el gobierno húngaro sigue diciendo, pero por favor, ¿para venir alguien a ayudar? Nada de nada. Pues sí, no nos vamos a meternos con la Unión Soviética, es su zona, que es lo que creo que Vladimir Putin intenta recordar, porque es un poco, demuestra que la mentalidad de la Guerra Fría en algunos no ha pasado el tiempo, diciendo, es mi zona, criticadme todo lo que queráis. Pero realmente ahora oficialmente no es su zona, es una zona en el limbo, intermedia, no es ni de uno ni de otro. Legalmente, Ucrania es un país independiente desde el año 91, reconocido como tal por la Organización de Naciones Unidas, con lo cual, para la Organización de Naciones Unidas, esto es evidentemente una invasión. Y yo creo que nadie se va a atrever a meterse con un país tan grande como Rusia por lo que supone. Entonces, si esta invasión... Salvo que hubiese estado dentro de la OTAN. Es decir, si eres de mi equipo, sí, si no, no. Es que seguramente si hubiera estado en la OTAN, Rusia no se hubiera atrevido a intervenir. La estrategia de poder recuperar Odessa o poder recuperar Donbass, o ahora parece que poder recuperar Ucrania, entre comillas recuperar, que solamente legalmente Ucrania seguirá siendo independiente. Si triunfa la invasión, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que pasará un gobierno prorruso en Ucrania. Otra vez. O sea, sí, pondrá un presidente títere, un Yanukovych de turno que aparezca por ahí. Se está sentando un precedente bastante preocupante. Hay tres culpas del desastre. Rusia, que es el país agresor y es el que encabeza la lista, pero también es un fracaso de Estados Unidos y es un fracaso de la Unión Europea. La Unión Europea, que se ha dedicado a hacer todo lo que ha podido para integrar a Ucrania en su esfera, yo no entiendo muy bien cómo no previó lo que podía pasar y cómo no tomó medidas al respecto para evitarlo. Biden, cuando se proclama la revuelta esta que te hago referencia tanto del Maidán del año 2014, Biden es vicepresidente de Estados Unidos y es el primero que físicamente se persona en Kiev a apoyar ahí lo que se está haciendo. Esa visita es muy bestia, ¿eh? El vicepresidente de Estados Unidos visitando Ucrania era algo como que era muy, muy llamativo. Es decir, ahora esto va a ser como nuestra zona. Si tú
te pensabas que Rusia se iba a quedar de brazos cruzados. Yo no sé qué hubiera pasado con un bravucón como el señor Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump, para los tweets, era muy bravucón, pero también era un millonario del mundo de los negocios. A lo mejor hubiera sido peor, ¿eh? Y hubiera sido, hubiera puesto un tuit diciendo Putin es idiota y la tenemos liada en peor. Pero, curiosamente, a veces me pregunto si a lo mejor, como venía del mundo de los magnates, que están muy acostumbrados a la negociación, de compra-venta, de yo te doy esto, tú me haces esto otro, en plan mafiosillo, igual hubiera hecho de otra manera otra cosa, decir, mira, pues, si yo te concedo esto, tú me dejas esto, si yo quito esto, tú me dejas esto, alguna contraprestación, e igual, porque Biden en el fondo es un militar, y Biden, yo creo... Claro, de hecho, a ver, independientemente de lo que Trump, la imagen que daba y la opinión pública que se pueda tener de él, si no me equivoco, Trump ha sido el primer presidente norteamericano en muchos años que no ni ha iniciado ni ha intervenido en un conflicto armado. Recordemos que él se encuentra con este conflicto. O sea, el conflicto empieza en 2014, llega Trump en el 2016 y en el tiempo, es muy curioso que entre 2016 y 2020, el mandato de Trump, eso está como calma chicha. Evidentemente el problema seguía, pero por lo menos hubo como la invasión de Crimea es 2014 en marzo. Llega Trump en 2016, no hay más invasiones. Llegamos a... llega Biden en 2019 y en 2020 empezamos con lo del Donbass. Sí. Algo, ¿qué pasó en ese tiempo? Como poco, no sé, se ve que Trump se dedicó, digamos, a encender todos los incendios que podía hacer dentro de su país, a nivel interno, pero a nivel externo no parece que incendiara ningún incendio, porque lo tenía muy fácil. Bastaba una declaración de Trump para decir que los rusos no tocan aquí un pelo de Donbass, o si no, tendrá consecuencias, que es lo peor que se puede hacer. En mi opinión, el discurso que hace Biden hace casi un mes, en el que dicen que no se hace... If Russia takes military action before that date, it will be clear that they have slammed the door shut on diplomacy. They will have chosen war, and they will pay a steep price for doing so. Yo no entendí nada. O habrá consecuencias, sí. Dices, pero tú crees que un gobernante, el que sea, pero todo un gobernante de la calaña de Vladimir Putin, que la fuerza es lo más importante, mostrarte como un dirigente fuerte, va a reaccionar y decir, ay, no, perdón, como el presidente de Estados Unidos ha dicho que va a haber consecuencias, pues me lo he pensado mejor y ya no intervengo. Es todo lo contrario a la diplomacia. Por eso digo, cuando el gobierno de Zelensky solicita el ingreso en la OTAN, ahí reventó todo. O sea, que es la parte de la que yo no entiendo. Dices, vamos a ver, ¿os pensasteis que iba a quedarse de brazos cruzados? Una cosa muy tonta. Cuando un grupo de soldados marroquíes se meten en un peñón en España, que es el peñón este de Perejil. Perejil, sí. Inmediatamente España lo aborta. Y es un peñón. ¿Por qué? No tanto porque el peñón, pero dices, no puedo quedarme brazos cruzados de estos. ¿Qué está pasando España? En Ceuta y Melilla, seguramente. Dices, si yo permito que algo tan tonto como esto lo cojan... Que me cojan un dedo, me cogen el brazo entero. Por lo cual, frenamos en seco. Pues aquí digo, no era precisamente un dedo pequeñito, era Ucrania solicitando su ingreso en la OTAN. ¿Cómo no previeron? Efectivamente. Y yo creo que probablemente Zelensky cuando pide el ingreso en la OTAN es porque también está deseando lo último que no ha llegado a solicitar, pero que era solamente su deseo, que era que Ucrania entrara en la Unión Europea. Que eso es claramente lo que estaba en... El camino final era ese. Que no va a ser ya posible, evidentemente. Ya, obviamente. Yo cuando se producían las protestas por las carencias democráticas de regímenes como el de Venezuela, yo siempre me preguntaba por qué se pone tanto el foco en Venezuela en comparación con Rusia. Un país donde en ningún momento ha ganado la oposición, nunca. O sea, se fue el comunismo, llegó Boris Yeltsin, que era un ex miembro del Partido Comunista, que se volvió anticomunista, según él, que básicamente parece que lo que hizo fue desideologizar, pero no acabar con el poder, por así decirlo. Era formaba parte del poder y quedó él al frente del poder y ganó siempre que estuvo él, y cuando se fue él, Putin, a quien puso él, también quedó y ya está, y se ha quedado siempre él. Por lo tanto, nunca ha habido un líder opositor que gane elecciones y no. ¿Y por qué nadie protesta contra eso? ¿No verá usted? Porque da más miedo, a lo mejor. Claro, es más fácil que el Parlamento Europeo condene un acto de represión en Venezuela y a un periodista en Rusia le meten un tiro en la cabeza como Ana Potisovova y no sale nadie a decir, oye, pues vamos a condenar al Parlamento Europeo el asesinato de la periodista rusa. Dieron el premio Nobel de la paz a un ciudadano de China en prisión domiciliaria y tampoco hubo narices en el Parlamento Europeo para condenarlo. Y dices, bueno, pues ya veo que el Parlamento Europeo selecciona con quién se atreve y con quién no se atreve. Que yo entiendo, ojo, a lo mejor yo soy el presidente del Parlamento Europeo y tampoco lo hago. Pero entonces quedamos retratados a la hora de que no es condenamos los derechos humanos, los que incumplen los derechos humanos, es condenamos los que incumplen los derechos humanos con los que nos atrevemos. Por ejemplo, la
la guerra del Golfo Pérsico. La primera guerra del Golfo. Sí, eso es. Recuerdo también, pues, cuando posteriormente al 11S, pues la guerra en Afganistán, vuelve otra vez Estados Unidos a atacar Irak, etcétera, etcétera. Y nunca había escuchado esto puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué la situación actual? Todo el mundo está diciendo, en las noticias incluso, esto puede suponer el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué diferencia hay entre esto y otro tipo de intervención, vamos a decir no invasión, intervención militar anterior, para que la gente ahora se asuste tanto? En la guerra del Golfo, claro, en el fondo era una coalición de muchos países contra un único país, que era bueno, Irak. Pero ese país tendría sus aliados, digo yo. Sí, pero fueron muy pocos, porque la Unión Soviética, eso fue algo importante, apoyó a Estados Unidos. Si hubo algún país que lo condenó, Jordania, aunque estaba ahí el rey Hussein un poco, pero vamos, tampoco. En el fondo, yo creo que lo único que apoyó a Saddam Hussein fue Yasser Arafat, que estaba entonces como líder de la OLP, que ni siquiera era todavía gobernante de Palestina, era como un miliciano de... Ahora, pero es Rusia, es una superpotencia. Entonces, es la primera vez que hay un enfrentamiento diplomático de dos superpotencias en la que se caen en contra. Y de hecho, no lo va a haber, pero si hubiera un enfrentamiento militar, objetivamente sería la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que quiero pensar que no va a haber un enfrentamiento militar y serán enfrentamientos como en... De todos modos, hay un episodio que no estamos mencionando nada, que ya es una guerra fría muy rara, que es lo que han hecho Rusia y Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con Siria, que es convirtiendo ese país en una especie de... Yo me preguntaba siempre, cuando de repente dicen representantes de Estados Unidos y de Rusia negocian un alto al fuego en Siria. Y dices, pero no es una guerra civil. ¿Qué pinta Barack Obama o el ministro de Exteriores ruso negociando una pausa o una tregua en la guerra civil siria? En la que supuestamente no están interviniendo, sí. Oficialmente no están, legalmente no. Supongo que dirán, no, porque somos intermediarios. Por aquí, ¿no? Dices intermediarios, por lo menos reconoce que algunas de las guerrillas, no todas, pero algunas de las guerrillas de Siria, parece que algo tienen que ver con Estados Unidos y que el gobierno de Siria es un satélite de Rusia. En Ucrania también ocurre un episodio en la guerra del relato que no me quiero olvidar, que es la parte mediática, que a mí me ha despertado mucha curiosidad de ver cómo de repente ves a medios posicionándose de una manera o de otra. Porque hay una serie de medios que extrañamente parece que tienen mucha simpatía hacia Rusia. Pues porque son muy antifascistas, son muy tal, y entonces de repente les ves elogiando mucho a Vladimir Putin, más que elogiando a Vladimir Putin, sobre todo contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Y entonces ya compran lo de que Ucrania son una panda de gobierno de neonazis, ¿no? Si ves de repente a programas digitales, yo qué sé, de pandemia digital, de gente muy ideológicamente identificada con Unidas Podemos, hablando muy bien de Rusia, que me parece que se han quedado un poco en la Guerra Fría, ¿no? Y luego ves también otro sector que, si no quieren que se ofendan, no les voy a llamar de ultraderecha, que también les veo hablando muy bien de Putin, y ves de repente las columnas de Juan Manuel de Prada en ABC y tal, y dices, digo, yo qué sé, el coronel Pedro Baños, que le ves en la sexta, digo, pues parece que está hablando un representante del gobierno ruso. La rueda de reconocimiento, algunos nombres propios, y le voy a pedir una descripción en 3 o 4 frases. Empezamos por Vladimir Putin. Pues un hombre muy astuto, muy querido por su pueblo, un verdadero líder, que tiene una política muy clara para su país, para Europa y para el mundo. Y que desde luego, aunque no lo veamos así en Europa, porque estamos adoctrinados en ese sentido, se está convirtiendo en un verdadero líder mundial para muchos ciudadanos del planeta. Digo, ¿qué temas más curiosos, no? De repente ves gente, digamos, que yo catalogaría, sin que suene peyorativo, pero como muy de izquierdas, y que yo catalogaría como muy de derechas, pero de repente, ¿cuánta razón tiene Putin y qué legitimidad tiene lo que está haciendo en Ucrania frente a lo que están haciendo otros, ¿no? En el fondo, quizás sea la mejor demostración de que la clasificación derecha-izquierda, en aspectos como este que tiene que ver con Ucrania, se muestra que ya no vale. O sea, que hay más los prooccidentales, que puede ser, digamos, los que defienden a la Unión Europea, eso está claro, los que defienden a la Unión Europea están en contra de Vladimir Putin. Y en cambio, los antieuropeos, pues claro, rusos, sí. Lo que pasa es que yo tampoco quito responsabilidad al gobierno de Ucrania en lo que decía antes de qué pensaba que iba a pasar. O sea, yo bastante tendrá con lo suyo el gobierno del señor Zelensky, pero yo diría, ¿y qué pensabas que iba a pasar? O sea, realmente, en el momento en el que tú solicitas, la única forma de que Ucrania pudiera haber entrado en la Unión Europea o en la OTAN, que yo creo que era imposible, era que antes de hacerlo estuviera requete pactado con Rusia.
Ahora bien, es triste porque quizá algunos pensábamos que este tipo de escenarios de Guerra Fría, de lo que decíamos, de una Hungría 50, en el 2022 no era posible. Sí, es verdad. La verdad que civilización no avanza. Que ya me río por no llorar realmente, pero es que es así. Si tú eres la Unión Europea y tú eres Estados Unidos y te has dedicado a azuzar a un gobierno, decir, venga, rebélate, enfréntate a Rusia, llevas toda la vida sometido a esa bota, que es verdad, llevas toda la vida sometido a la bota de Rusia, que venga, nos rebelamos. Ah, bueno, pues ahora búscala tú, que yo no quiero líos, que no quiero que las bombas caigan por aquí. Sí. Y yo entiendo que seguramente, si lo hiciera, sería mucho peor y habría muchos más muertos. Con lo cual, por supuesto. Pero dices, desde el punto de vista ucraniano, es decir, ustedes nos han estado prometiendo ayuda, haciendo visitas, ¿tendréis nuestro apoyo? No, pues apoyo sí, vamos a decir en... Apoyo moral. Apoyo moral. Ya está, sí. Yo sospecho que si acaba como parece que va a acabar, pues tendrán razones los pro-europeos de maldecir todas las promesas de ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y sospecho que Putin también cuenta con eso. Es decir, los rusos van a estar de mi lado y los otros van a decir, cuando llegaron los momentos chungos, no estuvisteis aquí para ayudarnos. Estuvimos solos, que ya lo están diciendo. Y yo creo que es verdad.